hacer las cosas extraordinarias dentro de lo ordinario. El Evangelio de hoy viene en mucha concordancia con el Evangelio de ayer. Ayer nos daba esa pauta y nos recordaba esas reglas de oro. Para que te perdonen, primero tienes que perdonar. Para recibir, primero tienes que aprender a dar. Y al finalizar del Evangelio nos comentaba, no hagas a nadie algo que no quieras que te hagan a ti. Con la vara que midas, serás medido. Hoy en este día, nuevamente, el evangelista San Lucas nos va comentando ese ámbito, la misma sintonía, pero hoy con parábolas nos da esa explicación el Señor. Escuchemos el evangelista según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir, ¿a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica? Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. El que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. ¿Qué podríamos hacer tú y yo para poder escuchar? ¿Qué podríamos hacer tú y yo para poder escuchar? Guardar silencio. Esta nueva generación le haces una pregunta y de allá para acá vienen no la respuesta, sino muchas más preguntas. ¿Te has fijado cómo a veces esquivamos aquellas preguntas que la gente suele realizarnos? ¿Qué hay que hacer para poder escuchar? Pero Padrecito, en el mundo del día de hoy, con tanta velocidad, con tanto el ruido, con tanto radio, con tanta televisión, con tantas máquinas, motores, carros, timbres, ruidos, sirenas. Y por cierto, también ya empezaron las campañas electorales, parece. Ya empieza también a oírse ese otro ruido también. De repente que está muy alto el volumen y empieza la controversia. El silencio en contra del ruido. Fíjate el día de hoy cómo el evangelista nos invita en ese espacio de saber profundizar. Que ese fruto sea desde dentro de cada uno de nosotros, de lo profundo de cada uno de nosotros. Frutos del silencio. Federico Nietzsche, que así como que creyente no era. Él comentaba que el hombre se mide por la cantidad de silencio que es capaz de soportar consigo mismo.
El hombre se mide por la cantidad de silencio que puede soportar consigo mismo. Te comentaba ahorita, entre tantos ruidos, ires y venires, ¿cómo le tenemos miedo al silencio? No nos agrada estar solos, no nos agrada estar en silencio. Aunque el silencio también, de hecho hoy nos da la pauta, es un fruto de ese silencio el que hagamos las cosas bien hechas, el que hagamos las cosas buenas. Recordemos, San Agustín nos comenta, ya en días pasados lo celebramos, el silencio no es ausencia, sino presencia divina. ¿Cómo nos cuesta el día de hoy guardar silencio? Queremos hablar, 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 hablar. Y cuando se hacen alguna pregunta, órale, chorros de preguntas y no respondemos. El Señor nos da la pauta, 2 casas, una bien construida en la roca, con buenos cimientos. No todo el que me diga Señor, Señor. Hay que saberlo escuchar. Hoy en medio de la pandemia tenemos que aprender a escucharlo. Esa es la primera pauta. Pero, ¿qué hay que hacer para escuchar? Guardar silencio. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un retiro? ¿Qué significa la palabra retiro? Porque luego a veces tantos servidores como los que lo van a vivir llevan un montón de cosas que no deben de llevar. Se supone que me voy a retirar del ruido de la ciudad, de todas las cosas. Dice la canción de la montaña, para estar más cerca de Dios y rezar. ¿Te has fijado en dónde ubican las casas de retiro? ¿Dónde son los conventos? ¿Dónde se instalan los seminarios? En lugares retirados de las comunidades. Porque es bien importante el silencio para así poder escuchar a Papá Dios. Por sus frutos los conocerán. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. En esta pandemia aprovechemos ese espacio de estar ahí en nuestra casa y que nuestro silencio no sea estéril. Me viene a la mente cuando Jesús está en el Monte de los Olivos, les invita a sus discípulos a que hagan oración. Deja a algunos al principio, otros a mediación y después Él se retira más allá, a tiro de piedra, a meterse en oración. Un silencio sepulcral, pero que es un silencio de muchos frutos. Que no se nos olvide en estos días el saber guardar silencio para poderlo escuchar al Señor. Que callemos un poquito nuestra boca, nuestros labios, para escuchar lo que Él nos está diciendo. Esta enfermedad llega el momento cuando se agrava la persona y la sedan, la amarran y empieza ya desde ahí, yo me imagino, un silencio. 1 día, 2 días, 3 días, los días que se requieran. Desde el momento en que te separan de la familia ya entras ahí en un silencio. Ahí es donde se prueba nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra adhesión al Señor. Y recordemos que el silencio no es ausencia, sino presencia de Dios. Que aprendamos a alejarnos un poquito de todo el ruido que hay en estos días y que aprendamos a escucharlo a Él. Que nuestra confianza esté plena en Él, nuestra fe y nuestra caridad, sobre todo también, para poder escuchar lo que necesita aquella persona que está más cerca de nosotros. Porque tal vez alguien cerquita a nosotros está necesitando algo
que no tenga la necesidad de Él, valga la redundancia, de pedírnoslo, sino que en ese silencio sepamos escucharlo también a Él. Y si tengo aquella cosa que Él necesita, facilitársela. Que nuestros silencios sean de mucho fruto. Los místicos, muchos de ellos retirados a las montañas, retirados al desierto, alejándose de todos los ruidos de la comunidad. Qué difícil es el día de hoy alejarnos un poquito de nuestro celular, de las redes sociales. Cómo nos cuesta hoy más que nunca el estar en silencio. No se te olvide, para poder escuchar a los demás, tenemos que guardar silencio. Y el silencio no es ausencia, sino presencia de Dios. Que el Señor me los bendiga ahora y siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.